Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes la siguiente enseñanza que la he titulado en forma de pregunta: ¿qué tanto amamos a Dios? Pero vamos a pedirle al Señor que nos guíe y nos enseñe por su Espíritu Santo. Amado Dios, qué bendición abrir tu palabra con la libertad que lo hacemos, porque tú nos das esta oportunidad, Señor, nueva. Oro que nos guíes a toda verdad y que podamos renovar nuestro entendimiento a través de la misma palabra, que es poderosa, que es, como dice la misma Escritura, como una espada de doble filo. Sé que nos vas a ayudar a amarte cada día como tú lo esperas de nosotros. En ello te honramos y bendecimos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. La cita base que quiero tomar para esta enseñanza está en primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 22. Primero quiero leer la versión Reina Valera, versión 60. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Esta misma referencia en la Reina Valera contemporánea dice así: si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. El Señor viene. Miles y miles de personas, de una o de otra manera, hemos llegado a experimentar el amor de Dios. Principalmente por el hecho de saber que Él estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo en rescate por toda la humanidad. Miramos su misericordia al considerar que Él hace nacer el sol sobre buenos y malos cada día y que por Él podemos respirar. Sin embargo, Dios desea que nosotros, los humanos, sepamos corresponder a ese amor que nos ha mostrado desde el principio. Tan importante es esta indicación que es el apóstol San Pablo quien escribe lo que acabamos de ver en Corintios y nos confronta diciéndonos: el que no ame al Señor Jesucristo sea maldito. Son palabras muy fuertes, pero necesarias, porque de esa manera podemos examinar nuestro corazón. Es que no es lo mismo creer en Dios que amar a Dios. Van de la mano, pero el amor es cuando tú le rindes tu corazón a ese Dios en quien dices creer. Así que en la escala de 0 a 10, ¿cómo está tu nivel de amor hacia Dios? ¿Qué tanto le amamos? Él nos pregunta. Porque miren, en toda relación aprendemos a amar. No podemos decir que amamos de lleno a alguien al solo conocerle. Necesitamos convivir con esa persona, a aprender a escuchar a esa persona, a compartir experiencias con esa persona. Lo mismo sucede con Dios. Tu amor hacia Él se va desarrollando, así que en este momento, ¿en qué nivel te encontrarías? Juan 21, del 15 al 17. Dice así, Juan 21, del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué el Señor le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba? ¿Saben por qué? Porque le interesa que se lo digamos, pero sobre todo que se lo demostremos. Es esa la razón. Él quiere ir a lo profundo de nuestro corazón. De hecho, amar a Dios es el principal mandamiento de todos.
podríamos decir que toda la Escritura, toda la ley se resume en esa sola sentencia: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero vamos a mirarlo. Aparece en Deuteronomio 6:5, la primera indicación de amar a Dios. Deuteronomio 6:5. Dice así la Escritura: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Después en Marcos 12, en una conversación que nuestro Señor tuvo con alguno que le seguía y le preguntaba precisamente qué era lo más importante de toda la ley. En Marcos 12, del 28 al 33, dice así: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle de todo corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Así que vemos aquí que el resumen de toda la Escritura es eso: amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero vamos a continuar. El amar a Dios no es algo que se da de la noche a la mañana, insisto. Más bien es algo que va creciendo, es algo progresivo, que surge del corazón del ser humano, que se ha dispuesto y que está dispuesto a negarse a sí mismo para rendir, como leímos, toda su vida, todo lo que es nuestra vida: mente, corazón, fuerzas, entendimiento. ¿Y cómo podemos saber que estamos amando a Dios? Primero, comencemos diciendo lo que no es el amor a Dios. Por ejemplo, decirle a grito abierto: Dios, te amo mucho. Pudiera ser que eso no es el amor a Dios, porque encontramos en esta vida mucha gente que dice: yo amo a Dios por sobre todas las cosas, y pueden estar odiando en su corazón a alguien, pueden estar en pecado abiertamente y aún así gritarle a Dios que lo ama. Llorar cuando se escucha algún mensaje que sensibiliza nuestro corazón, o que escuchamos alguna canción cristiana y que toca nuestro corazón y pensamos: ya amo a Dios porque lloré. No necesariamente significa eso. Cuánta gente puede llorar en la presencia de Dios y después seguir con su vida con una doble moral. Decirle a otros que se ama a Dios, eso tampoco significa necesariamente que se le ame. Soñar con Dios no significa que se ame a Dios. Asistir a algún templo o incluso servir con los demás dentro de la iglesia puede que no sea necesariamente por amor. Hay una frase que quiero decírselas que me viene a la mente: no hay cosa más triste que hacer cosas correctas por motivos equivocados. Dios conoce el corazón, Él conoce lo profundo de nuestro ser y Él sabe si lo amamos o no. Esa es la razón por la que escarbó en el corazón de Pedro y 3 veces le pregunta, para que él se diera cuenta de sí mismo si amaba realmente al Señor, porque él estaba siguiendo. A veces se sirve por compromiso, porque queremos quedar bien con los demás. Se sirve por presión de otros, por ocupar un lugar en la iglesia, etc.
Pero entonces, ¿cómo se muestra que verdaderamente amamos al Señor? Vamos a escucharlo de los labios de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 14, del 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, basados en esta escritura, el amor a Dios se muestra no tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos y cómo lo hacemos. Me viene a la mente también aquella historia que contó nuestro Señor Jesucristo de aquel padre que tenía 2 hijos. A uno de ellos le pidió ir a trabajar a su viña y él le dijo sí, pero no fue. Y al otro hijo le dijo, ve a trabajar a mi viña, y él dijo, no quiero ir. Pero después, arrepentido, fue y hizo lo que su padre le había pedido. Así que, en resumen, no es tanto decir que sí, sino hacerlo, demostrarlo. En la práctica podemos mostrar muchas cosas que nos indican si amamos o no a Dios. Y yo quiero poner algunos ejemplos basados en las Escrituras. Primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de San Juan, en el capítulo 4, el versículo 20 al 21, dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, esa persona es mentirosa. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto no significa que necesariamente tenemos que pasar por alto todas las inconsecuencias y agravios de los demás, ya que la misma Biblia dice que podemos llamarle la atención a quienes están recayendo en el pecado, podemos incluso disciplinarles, exhortarles. Así que, aclaro, amar no es alcahuetear. Amar es, incluso a veces, exhortar, animar, reprender, corregir, incluso disciplinar, para que no nos vayamos con una idea equivocada. Porque hay personas que piensan que el amor se les debe mostrar pasándoles por alto todo, y eso no es correcto. Es como los que somos padres y tenemos hijos, no porque los amamos les vamos es decir, en nuestro criterio de amor, vamos a pasarles por alto todo lo que hacen. Claro que no. Desde pequeños vamos orientándolos y vamos formándolos y vamos incluso a veces aplicando correctivos y disciplina. Pero volvamos a este pasaje de Juan, el que dice que ama a Dios y a Dios no lo vemos, pero que al mismo tiempo aborrece a su prójimo. Esa persona tiene una incongruencia en su corazón, porque el que no ama a su prójimo, a quien sí ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Ahora vamos a mirar Mateo 10:37. Mateo 10:37. Dice así la palabra del Señor en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. A este versículo le antecede el 36, donde se indica porque a veces se honra más a la familia que a Dios. Pero no me malinterpreten. Claro que se debe amar a la familia. De hecho, el segundo mandamiento, ya lo revisamos hace rato, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tu prójimo más próximo, pues es tu familia. Si eres casado, o tu esposa, si tienes hijos, o tus hijos.
cualquiera que sea tu lugar, que ocupes, cualquier etapa de la vida que estés, en la que te encuentres, y tienes personas a tu alrededor, tu prójimo más próximo, ese es a quien debes mostrarle primeramente tu amor. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Pero, insisto, el que ama a Dios está dispuesto a enfrentar incluso el qué dirán de los demás. ¿Cuántas veces cuando alguien de corazón se convierte al Señor y está dispuesto por el Señor a rendirle lo que Dios le está pidiendo? Y a veces hay crítica de los demás, porque los demás lo ven como un fanatismo, como una equivocación, como que está saliendo del contexto de lo que generalmente se conoce. Entonces, muchos lo ven mal y gente que no está dispuesta a pagar ese precio, la crítica, el rechazo de los demás, se retractan de amar al Señor. Cosa que no debe suceder, pero si tú estás firme en quien has creído y crece tu amor por el Señor, tú vas bien, no importa la crítica de los demás. No estoy diciendo que rompas comunicación con los demás, porque eso es algo diferente. Vamos adelante. Primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 1, primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, dice así, el verso 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El amor a Dios se muestra sirviéndole. Los tesalonicenses, San Pablo los considera un ejemplo de gente que ama a Dios por el servicio que brindaban. Y ese amor no lo hacían para agradar a los hombres, porque a veces sucede eso. ¿Cuántas personas son capaces de servir al Señor, pero solo porque quieren agradar a los hombres? El amor a Dios se demuestra de esa manera, rindiéndole la vida, entendiendo que si somos parte de este cuerpo que es su iglesia, ocupamos un lugar en ese cuerpo, el cual debemos descubrir, y tenemos que poner nuestra vida a disposición en favor de otras personas. Por otro lado, también el amor a Dios se muestra apoyando la obra de Dios. Segunda carta a los Corintios 8, dice así, segunda carta a los Corintios 8, versículo 7 y 8. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿De qué estaba hablando el apóstol? Hablaba del apoyo en el sentido material. Todas las iglesias cristianas, cada lugar que se abre para darle culto a Dios, todos los que ejercen un ministerio, esas personas necesitarán el apoyo de la iglesia para continuar con la obra, para mantener la obra activa. En este mismo capítulo que leímos en Corintios 8, el apóstol San Pablo pone de ejemplo a las iglesias de Macedonia, y no era una sola, insisto, habla en plural, de cómo estuvieron dispuestos a apoyar la obra. De hecho, si leemos ahora en los versículos del capítulo 8, del 1 al 4, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber por la gracia de Dios que se os ha concedido a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio en favor de todos los cristianos. Ahí está. Así que esa es otra forma de mostrar el amor al Señor, cuando estamos dispuestos a
tocar nuestros bolsillos para apoyar la obra del Señor. Esa es una forma de amarle también. Recordarán segunda carta a los Corintios 9:7, que Dios ama al dador alegre. Pero vamos a continuar. El amor a Dios también se muestra siendo piadosos, no siguiendo la corriente de este mundo, sino rindiéndole tiempos al Señor, tiempos devocionales. Un video que grabamos anteriormente veíamos en primera carta de San Juan, el capítulo 2, del versículo 15 al 17, la indicación de no amar este mundo, más bien no amar la corriente de este mundo. Los hijos de Dios debemos ir contra corriente. Es una forma de ser piadosos, no hacer todo lo que los demás hacen. Claro que podemos disfrutar de la vida, porque también la Biblia dice que Dios nos da las cosas para que disfrutemos de ellas, pero de algún modo tenemos que distinguir, aprender a discernir lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Vayamos adelante. El amor a Dios también se demuestra perdonando al prójimo, y esta es un área muy complicada, muy difícil. Ahora, yo quiero hacer una aclaración, porque muchos tienen la idea de que perdonar a veces significa tolerar todo lo que los demás te quieran hacer, y no es por ahí. Es cierto que Jesús dijo que debemos perdonar a nuestro prójimo hasta 70 veces 7, es decir, el perdón en tu corazón debe existir todo el tiempo, pero habrá relaciones que necesariamente tendrán que cambiar por lo tóxicas que son. Yo sé que a lo mejor no todos están de acuerdo con lo que digo, pero habrá relaciones que será necesario cortarlas, no con odio. Finalmente bendecirás a esa persona, pero será lo más saludable para ti. Primera carta de San Juan 2, dice en el versículo 7 al 11: Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cómo alguno puede decir amar a Dios y aborrecer a su prójimo al mismo tiempo? En la mente de Dios no es algo que apruebe, no está bien. Si Jesús dijo, aún debemos orar por nuestros enemigos. Él, cuando estaba ya para morir, incluso intercede por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sé que llegar hasta allá es muy complicado, muy difícil. Y no necesariamente con las personas que nos hacen la vida de cuadritos, necesariamente, insisto, tenemos que tenerlas cerca. Simplemente tenemos que evitar que nuestro corazón se llene de odio y de resentimiento por esas personas. Estos son solo algunos ejemplos de qué significa amar a Dios. De esta manera podemos medir el amor que le decimos tener a Dios. ¿Y por qué es tan importante que nosotros lo sepamos? Porque a Dios le interesa. Él nos hace la pregunta, como se la hizo a Pedro, como se la hizo a Juan, como se la hizo al pastor, como se la hizo a todos los que me escuchan. ¿Me amas? Esa es la pregunta de nuestro Señor. Y lo más delicado es que si no amamos al Señor, quedaremos excluidos de su presencia. Regreso a la cita del principio, en Corintios 16:22, el que no ame al Señor Jesucristo quede bajo maldición. Pues sí, porque miren,
estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que a través de Jesucristo, todo aquello que nos acusaba delante del Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, lo que nos evitaba tener una cercanía con Dios, Jesús lo ha cubierto, lo ha perdonado, pero es algo que nosotros hemos aceptado. No hablo como que Jesús ya murió por todos, ya todos son salvos en automático. No comparto esa doctrina, ni estoy de acuerdo con esa doctrina, porque tenemos que recibir lo que Dios nos ofrece y tenemos que creer, tenemos que desarrollar esta capacidad de amor. Por eso es importante irnos midiendo de vez en cuando. De hecho, Jesús le revela a Juan en el libro de Apocalipsis, si no mal recuerdo, en el capítulo 3, que uno de los reclamos del Señor hacia su iglesia es que habían dejado su primer amor. Muchas personas son capaces de amar al Señor en algún momento preciso, pero con el tiempo se va diluyendo ese amor. Y qué triste. Me hace recordar, por ejemplo, las parejas cuando se aman, en el principio están dispuestos a dar todo el uno por el otro, pasa el tiempo y llegan a aborrecerse. ¿Por qué? Porque no cuidamos esa relación. Así que es importante cuidar nuestra relación con el Señor y evitar que se enfríe nuestro amor por Él. De hecho, debe seguir creciendo. Tenemos que identificar en qué nivel nos encontramos de amor para seguir creciendo. Es decir, ¿qué más le falta? Con esto no estoy diciendo tampoco que la salvación es por obras, pero Dios sí quiere que seamos correspondidos hacia su amor. Así que, hermanos y personas que me escuchan, yo no estoy diciendo con esta enseñanza que tú no ames a Dios. Tú sabrás en tu corazón si lo amas y a qué nivel. Mucha gente se esfuerza en amar al Señor, le interesa agradar al Señor. Pero bien vale la pena, insisto, que como ya dije, Jesús le hizo la pregunta a su discípulo llamado Pedro, nosotros nos hagamos esa pregunta como si Jesús mismo te estuviera preguntando en este momento, ¿me amas? Yo les invito a seguir desarrollando este amor hacia nuestro Señor, llevando a la práctica los puntos que miramos, que solo son algunos. ¿Con cuál de esos puntos quisiéramos comenzar? Que el Señor les bendiga.